Dios les bendiga, les saludamos en el nombre del Señor, una vez más para compartir la alabanza al Señor, para dirigirles en este tiempo de alabanza y adoración y que usted se una a nosotros para poder seguir glorificando y alabando su nombre. Qué bueno es que usted se disponga, que disponga su mente, su corazón, disponga su vida y todo lo que hay en usted y todos los que están en su casa, ojalá, para que juntos sigamos glorificando a Dios. Realmente este tiempo en el cual no nos hemos podido congregar es un tiempo en el cual yo sé que Dios está mirando su corazón y está mirando el nuestro, para mirar qué actitud tomamos nosotros en este tiempo. Como se los compartía en una predicación, usted no puede depender del que está al frente, usted no puede depender del que canta, del que toca, del que predica, usted depende del Señor. Nos alimentamos de la alabanza, nos alimentamos de la oración, nos alimentamos de las prédicas que continuamente nos comparten, pero usted en su casa es donde Dios en este momento está mirando su corazón y su actitud para mirar qué hace usted en este tiempo, si se relaja, si descuida su comunión con Dios, si descuida el tiempo de la oración, de la alabanza. Dios está con sus ojos puestos en todos nosotros en este tiempo. Así que le animo y les animamos para que se unan en esta oración y en estas canciones que vamos a interpretar al Señor al Rey de Reyes y Señor de Señores y a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces vamos a orar, levantemos nuestras manos al cielo. Padre, te damos gracias en este día, Señor, y en esta noche ya. Queremos, Señor, regocijarnos contigo, estar en tu presencia, alabarte y bendecirte. Padre de la gloria, seas tú exaltado y glorificado, Señor. Dice la Biblia que el grupo de levitas que tenía David a su dirección, en la Biblia, Señor, menciona que eran más de 200 adoradores en ese tiempo, Señor, los cuales interpretaban, tocaban canciones, Señor, y estaban a cargo, Señor, del servicio en la congregación, del servicio en el templo, del servicio en el tabernáculo, Señor. Y por eso nosotros hoy, Señor, como ministros delante de ti, queremos guiar a tu iglesia, queremos guiar a tu pueblo, queremos guiar a los hermanos, Señor, para que también unifiquemos nuestras voces, unifiquemos nuestros deseos y podamos, Señor, elevar una alabanza genuina delante de ti. Padre, en nosotros, Señor, está tu presencia. Perdona nuestros pecados, lo malo que hayamos hecho, lo que no te guste, Señor. Somos débiles humanamente hablando y por eso necesitamos de ti día tras día, mi Señor. Así que, Señor, queremos alabarte. Gracias, Señor, por todos los que están escuchando, Señor, los que están viendo, Señor, este culto, Padre Celestial, pues queremos que tú seas el centro de cada casa, de cada hogar. Llénales con tu presencia, llénales con tu palabra, llénales con tu poder sobrenatural, Señor, y tu Espíritu Santo se mueva gloriosamente, Señor, en cada hogar y en cada lugar donde se encuentre usted en este instante. Padre, gracias te damos, Señor, te alabamos, te bendecimos y cantamos que Él es el poderoso de Israel. Y por eso le exaltamos y reconocemos que así como en el Antiguo Testamento Él estuvo siempre pendiente de su pueblo escogido y hoy más también, así de nosotros en este tiempo, Él también nos guarda, nos cuida y nos protege. Gracias, Señor. Amén y amén. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Y todo pueblo y nación dirá esto, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará.
Los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Y él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Y él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Amén, así es, Señor. Él es el poderoso de Israel y el poderoso de nuestras vidas. En este momento también glorifica y exalta su grandeza. ¿Y qué tal si en esta noche nos disponemos y desde casa levantas tus manos? Si estás en compañía de tu familia, pues tómense de las manos. Y si quizás estás solo, levanta tus manos hacia Dios, que Él es tu mayor compañía. Levantemos nuestras manos, imaginemos ese momento hermoso al lado de Él, contemplando su hermosura y su majestad. Y podamos decirle en esta noche: Señor, eres incomparable, eres tan precioso, Señor, y tan sublime. Y dile: Señor, llena mi hogar de ti, de esa presencia tuya, oh Dios. Cambia la atmósfera, Señor. Eres tan precioso, Señor.
delante de Él, Señor, eres tan incomparable. Y aún, Señor, gracias. Y se lo dice, Señor, eres tan fiel. Eres mi Padre, eres precioso. Abre tus labios y dile cosas hermosas y diferentes que nunca le hayas dicho. Dile, Señor, eres tan fiel, precioso. Eres tan fiel y tan maravilloso, Dios. Señor, te pedimos que tu presencia inunde cada hogar. Inunde, Señor, la vida de cada persona, Señor, que está viendo esta alabanza y que dirige una alabanza a ti, Señor, Padre. En esta noche, Señor, queremos exaltarte. Eres Dios incomparable. Eres excelso, eres precioso, eres maravilloso, Señor. Eres maravilloso, Señor. Mis hermanos, y no sé en qué estado está tu corazón. No sé cómo está tu corazón delante de Dios, pero Dios sí lo sabe. Y lo más hermoso es que Él es tu Padre, que Él te entiende y que no importa la condición en la que tú estás, en la que te encuentres, puedes decirle, Señor, eres tan fiel, eres precioso, eres incomparable y necesito de ti, Señor. Necesito, Señor, reconocer que tú eres Dios incomparable, que nada se compara a ti, Señor. Que no importa la situación que esté pasando, Señor, nada se compara a la grandeza de tu poder, de tus maravillas, oh Dios. Señor, eres excelso. Eres excelso, eres eterno, eres tan poderoso. Eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable. Díselo, eres excelso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable. Amén, así es, Señor. Eres incomparable, fiel y maravilloso. Así es, mis hermanos, y ahora disponga su corazón para recibir la palabra de Dios. El Señor les bendiga. Hermanos, muy buenos días, ¿cómo han estado? Dios me los bendiga. Nos vemos nuevamente por este medio, pero damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su preciosa palabra. En esta mañana quiero tratar un tema que está en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 20 al 25. Y vamos a tratar el tema de hoy, nuestro guía salvador. Mientras ustedes lo buscan, yo voy a orar. Padre, te damos gracias en esta hora del día, Señor. Ponemos delante de ti nuestras vidas. Queremos, Espíritu Santo, que nos guíes, que nos fortalezcas, que abras nuestro entendimiento para comprender la preciosa palabra, para poder de allí sacar los tesoros que tú quieres que nosotros aprendamos cada día que venimos a tu palabra. En esta hora, Señor, oro por cada uno de los que están conectados, por cada uno de los que disponen de su tiempo, Señor, para ser ministrados por tu presencia y por tu Espíritu Santo. Padre, oro por cada una de las familias que están reunidas, escuchando este mensaje, amado Dios. Oro para que tú les bendigas, nos fortalezcas a todos y nos guíes cada día, amado Dios.
Padre, yo oro para que esta tu palabra haya cabida en nuestras vidas, amado Dios. Que los afanes de este mundo, los afanes de la vida, Señor, nos roben tu preciosa palabra, Señor. Que nosotros podamos sacar el tiempo necesario, Señor, que hay que darte a ti cada día, amado Dios. Padre, yo oro para que muchos de nosotros que tal vez no te damos el tiempo necesario para que tu palabra, Señor, y tu presencia y la comunión contigo nos bendigan y hagan ver que la vida cristiana es algo especial, es algo fantástico, amado Dios, lo podamos hacer, amado Rey. Yo oro para que en tu pueblo, Señor, haya esa hambre, haya esa necesidad y haya ese deleite de estar en comunión contigo, amado Dios. Padre, yo bendigo las vidas de mis hermanos, mis hermanas, también de los amigos que nos escuchan, amado Dios, para que tu presencia en sus vidas, Señor, cada día crezca más y más, amado Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Antes de leer la palabra, yo quiero informarles que ya empezamos los grupos familiares. Recuerdan que a final del año pasado hablamos mucho de Hechos 20:20, de que la iglesia se iba a mover mucho en los hogares. Y creo que Dios ha permitido este tiempo para que lo iniciemos. Por eso yo pido a los hermanos que quieran que en sus hogares demos célula, me comuniquen. Ya tenemos 5 hogares en los cuales se está dando célula y en otros se va a empezar a dar. Pero queremos que en todos los sectores de acá de San Pedro podamos tener esta actividad de congregarnos 6 o 7 hermanos a orar y a compartir la palabra de Dios, ya que no podemos hacerlo en el lugar donde nosotros nos congregamos. Entonces yo le pido a los hermanos que quieran que en su hogar hagamos esa reunión, me comuniquen para mirar cómo organizo yo y poder empezar allí el grupo donde podamos aprender y crecer, porque no podemos estancarnos. El estancarnos no es del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tenemos que ir adelante, avanzando, porque la palabra de Dios es muy profunda y ella nunca se va a escasear. Por eso, hermanos y hermanas, vamos a estar orando por todo esto. Debemos ir con el tapabocas como nos lo está pidiendo el gobierno. Así muchos digan que este virus no existe, que eso es mentira, no. La palabra de Dios nos dice proféticamente que en los postreros días iban a haber pestilencias y estamos viviendo. Eso es un cumplimiento a la palabra, pero nosotros debemos de ir creciendo en nuestros hogares. Entonces yo quiero animar a todos que debemos reunirnos 6 o 7 personas en un hogar y que estemos separaditos. Recuerden que debemos guardar las normas que nos han mostrado tanto en la televisión y en los mensajes por WhatsApp que se han enviado, de estar con tapabocas, de tener una distancia prudente. Entonces queremos que estas reuniones en los hogares sean de 35 minutos. No podemos exceder ese tiempo. Es una bienvenida, un saludo, oramos, leemos el texto, compartimos el principio que la palabra de Dios quiere que tengamos presente, luego oramos, nos despedimos y chao. No es para hacer 1 o 1 hora y media o 2 horas y 20 o 30 personas en un hogar, no, es algo muy prudente. Recuerde que la palabra también nos habla al prudente que cuando ve el peligro es avisado y huye. Nosotros no seamos como el sensato, que oye el peligro y no le presta atención y a veces cae presa del peligro. Entonces yo quiero animar a todos los anfitriones que han prestado su hogar para que hagamos cumplir ese tiempo,
35 o 40 minutos máximo, pero el ideal es por ahí 30 o 35 minutos que vamos a estar orando, compartiendo la palabra y luego mirar qué necesidad tenemos y cada uno en nuestros hogares llevar la carga los unos de los otros. Entonces los animo para que sigamos adelante y ahora sí vamos a la palabra de Dios. Recuerden, Éxodo. Éxodo 23 del 20 al 25. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Entonces vamos a tratar el tema hoy. Yo lo titulé Nuestro Guía Salvador. Al igual que en el Antiguo Testamento, Dios sacó a su pueblo de Egipto y les envió un guía. Dice ahí el texto que enviaré mi ángel. Entonces, al igual que Dios envió su ángel al pueblo de Israel para guiarles y llevarles por el desierto, asimismo Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nos guiara, para que nos mostrara el camino y para que nos llevara al lugar que Dios preparó para nosotros. Entonces, hoy en este texto vamos a mirar tres aspectos que son el Salvador, la salvación y los salvados. El Salvador, la salvación y los salvados. Pero lo primero que podemos mirar en el Salvador, su carácter. Su carácter, como dice en el texto con el ángel, que era alguien del cielo. No fue un hombre, no fue una máquina, no fue una imagen, fue el mismo Dios que se hizo hombre y desde el cielo vino y nos guió y nos mostró la senda. Por eso vamos a mirar el carácter del Salvador. Versículo 20, era del cielo. Él podía guiar y salvar y pelear contra los enemigos de Israel. Asimismo, nuestro Salvador puede guiarnos, puede librarnos de nuestros enemigos y puede salvarnos. Porque de un Salvador no se espera sino eso. Nosotros no podemos ser como el pueblo de Israel, que esperaba era un rey guerrero, un rey que viniera montado en un caballo poderoso y con mucho ejército derrotara a sus enemigos. Israel en el tiempo de Jesucristo se sorprendió cuando vio que su Salvador no venía en un caballo de pura sangre, sino que venía montado en un burrito. Para ellos eso fue un golpe mortal, pero porque ellos ignoraron la palabra de Dios. Si ellos hubieran estado atentos al mover de Dios
y a la palabra de Dios hubieran sabido que ese era el Salvador, que ese era el tiempo el cual la palabra señalaba. Pero ellos ignoraron, a pesar de que escudriñaban la Torá, a pesar de que se sabían de memoria el Pentateuco, ignoraban los principios y las verdades. Porque una cosa es saber de memoria las cosas y otra cosa es vivirlas por experiencia y por comunión con Dios. El saber mucha Biblia no quiere decir que soy un hombre de Dios. El saber mucha Biblia no quiere decir que yo soy el super espiritual. No, es mi relación con Dios la que me va llevando a conocerle a Él. Entonces, el carácter del Salvador es que era del cielo. En el Salmo 18:16, ustedes miran después, dice que envió desde lo alto. Desde lo alto. No podía ser enviado alguien igual a nosotros. Cristo Jesús vino como hombre, pero sin pecado. Él no nació con pecado porque Él no era hijo de hombre. Él vino y entró en el vientre de María y allí se hizo hombre, pero siguió con la naturaleza divina. Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. Y le hablaba yo a los adolescentes el viernes de que Él tenía la doble naturaleza, la divina y la humana. Con la divina tocaba las manos de Dios y con la humana cogía las manos del hombre. Porque recuerden que la santidad de Dios no permite que se le acerque ningún ser mortal, porque todos los seres mortales somos pecadores. Por eso tenía que venir alguien desde el cielo, alguien que pudiera unir ese lazo roto en el huerto del Edén. Cristo como Dios cogía la mano del Padre, Cristo como hombre agarraba la mano del pecador y a través de esa unión podía reconciliar la enemistad que había entre Dios y el hombre por causa del pecado. Entonces el ángel que vino al pueblo de Israel era del cielo. Cristo vino del Padre. Dice la palabra en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio, lo mandó desde el cielo. Entonces lo vemos que era del cielo. También tenía el nombre de Dios. En el versículo 21 de Éxodo 23 dice que en Él está mi nombre. Dice, versículo 21 dice, guárdate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Dice, porque mi nombre está en Él. Cristo vino en representación de su Padre. Dice la palabra en 2 de Corintios 5:19 de que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo. Cristo, a pesar que estaba hombre, tenía la presencia y la divinidad y todos los atributos de Dios el Padre. Estaba reconciliando con Cristo al hombre. Y en 1 de Timoteo 3:16 nos hablan de que la piedad se manifestó. La piedad se manifestó. Dios se hizo carne en Cristo. Entonces ahí vemos que este mismo ángel es para nosotros Cristo. El pueblo de Israel veía un ángel. Nosotros sabemos que Cristo vino por fe, como dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto. Y eso es lo bueno de la fe, que tú y yo
no vimos a Cristo, pero creemos en la obra que Él hizo en la cruz y creemos que Él fue enviado de Dios y que era Dios hecho carne. El pueblo de Israel veía un ángel, pero ellos no sabían que ese ángel un día se iba a hacer hombre. En el tiempo de Israel era un ángel que ellos veían. Eso nos habla de la teofanía. La teofanía es que Dios se personificaba en un ángel. Pero cuando Dios se hizo hombre, fue el verdadero hombre. También tenía poder para perdonar pecados, ahí mismo en el versículo 21. Ustedes recuerdan cuando llevaron 4 amigos a un paralítico a la casa de Pedro para que el Señor lo sanara, que como los escribas y fariseos decían en su corazón, ¿y quién es este que perdona pecados si solo Dios es el único que perdona pecados? Y Cristo, usando la parte divina, vio lo que ellos cavilaban en su corazón y les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, te sano, o decirle, tus pecados te son perdonados? Lógicamente, es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados. Pero Cristo le dice, para que veáis que el Hijo del Hombre puede o tiene potestad de perdonar pecados, le dijo al paralítico, toma tu lecho y camina. Y el paralítico se levantó, tomó su lecho y caminó. Entonces Cristo le quiso decir a ellos, hago lo más difícil, ¿por qué no voy a hacer lo más fácil? Ese ángel que en Éxodo podía perdonar los pecados, Cristo nos perdonó los pecados, y a los de esa época, a los que Cristo perdonó los pecados, le fueron perdonados. ¿Recuerdan la mujer en adulterio? Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella volteó a mirar y dijo, no hay nadie, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Entonces, el ángel es un tipo de nuestro amado y Salvador Jesucristo, que era divino, que tenía el nombre de Dios y que tenía el poder para perdonar pecados. Del ángel podemos sacar muchas cosas más que el Señor Jesucristo nos mostró, pero entonces ahora miramos más partes. Vamos a mirar la segunda parte. Recuerdan que en esta enseñanza vamos a ver 3 cosas. Primero, el Salvador. Segundo, la salvación. Y tercero, los salvados. Vamos para la segunda, la salvación. El ángel que Dios envió al pueblo de Israel era para sacarlos a ellos de ese desierto e introducirlos en la tierra prometida. Recuerden que ellos ya habían salido de la esclavitud de Egipto. Ahora en el desierto, Él los va a sacar de ese desierto y los va a llevar a la tierra prometida. En Colosenses 1:13 vamos a mirar sin perder Éxodo. Colosenses 1:13, quiero que vamos y miremos. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, acá en este momento vemos 2 funciones del Hijo de Dios. Sacarnos de la potestad del aire e introducirnos o entrarnos o trasladarnos al reino de luz de su amado Hijo. Eso es lo que hizo el ángel. Los sacó del desierto y los introdujo a la tierra prometida. Y Colosenses nos dice que el cual nos libró de la potestad del aire y nos ha trasladado al reino de luz de su amado Hijo. Entonces nos sacó y nos introdujo. Es una doble función que hace nuestro amado Salvador. Dice también que nos introduce en San Juan 14:1-3,
el Señor Jesucristo le dijo, voy pues a preparar morada en la casa de mi Padre, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y la promesa es, cuando yo me vaya y les prepare, vendré otra vez. O sea, tenemos, hermanos, en la casa del Padre Celestial unas moradas en las cuales Dios anhela que todos entremos, que todos podamos ser partícipes de esas moradas eternas. Cristo se fue a preparar morada para que nosotros estemos allí. También la salvación que el ángel vino a traer era para guardarnos en el camino. Cristo, cuando estuvo acá, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios vino a guardarnos para que no nos salgamos del camino. En San Juan 15:4 también nos dice que Él ha venido para que permanezcamos en Él. Si usted y yo permanecemos en Cristo, tendremos asegurada esa morada celestial, esa morada en la cual Dios anhela que se llene. ¿Recuerdan la fiesta de bodas que nos habla la palabra en Mateo? Que dice que mandó por los caminos a sus criados y que no importa que fueran cojos, mancos, ciegos, sordos, que todos se entraran a la casa. Y dice que la casa se llenó. Y es el anhelo de Dios, que sus moradas se llenen. Dios no está contento con que uno se queden afuera por la incredulidad, por la dureza del corazón, por su religiosidad, por su pecado. Dios sufre, Dios anhela que todos podamos un día estar reunidos en sus moradas y el servirnos en las bodas del Cordero. Por eso, amada iglesia, no debemos desmayar, debemos ser instrumentos para que otros entren a la casa del Padre. Cristo dijo, para que se llene mi casa. Y también en Lucas nos dice, fuérzalos a entrar, forcémoslos a entrar. Muchos no van a querer, porque el diablo, el mundo y la carne los atrae, los aprisiona, no los deja. Pero tú y yo, como la luz y la sal de este mundo, debemos ser esos instrumentos, debemos ser aquellas personas que estamos pendientes de los negocios del Padre Celestial. Muchos se están dejando llevar de los negocios de este mundo y a veces pierden las oportunidades que Dios les quiere dar, que Dios les quiere brindar por los afanes de este mundo, por los afanes de esta vida. No es que sea malo que tú y yo nos querramos proyectar, pero cuando nos querramos proyectar, que eso no opaque la labor para la cual Dios nos ha creado. Dios nos creó para que en este tiempo podamos ser voceros a otras personas. Me gusta mucho lo que Mardoqueo le manda a decir a Esther en la historia de Esther. Y le dice Mardoqueo, que era el tío de Esther, y le dice que habían dado un edicto de que todos los judíos fueran exterminados. Y Dios le manda a decir a Esther, y Esther le dice, dile a Mardoqueo que nadie puede entrar al patio del rey sin él llamarlo, porque una cosa hay, la muerte. Y Mardoqueo le dice, ¿quién sabe si estás puesta ahí como reina para este tiempo? Pero sepas que si tú no haces nada, algún alivio y socorro de otra parte vendrá. Y tú no creas que vas a escapar porque estás como reina en el palacio. Asimismo, hermanos, Dios nos ha puesto como luz en este pueblo para que no callemos, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No desperdicies el privilegio que tenemos de servirle a Dios.
Me encanta cuando leo la historia de la reina de Saba, cómo ella le dijo a David en primer libro de Reyes 10, que qué bueno ser como los siervos de David. Imagínese usted una reina con todo el oro del mundo, con todos los sirvientes que usted se pueda imaginar, deseaba ser como uno de los siervos del rey David. Y tú y yo somos más que esos siervos de David, porque somos los siervos del Dios Altísimo. Cristo dijo que la reina de Saba se iba a levantar en el día del juicio e iba a juzgar esa generación que no quería oír al Mesías, que no quería oír a su Salvador. Y Cristo dijo, he aquí más que Salomón. Nosotros le estamos sirviendo a alguien más que Salomón. Por eso no dejemos que esta oportunidad se nos pierda de servir al Señor. También el ángel vino para librar, en versículo 23 de Éxodo 20, dice, librarnos de nuestros enemigos. ¿Cuántos enemigos tienes? Tal vez dirás, no tengo ni uno porque soy muy buena gente, porque soy muy correcto. Pero no olvides que hay enemigos espirituales que nos quieren desviar de la sincera fidelidad y servicio a Cristo. Hay enemigos espirituales que entran minuciosamente, entran sutilmente y no nos damos cuenta. Dios vino a libertarnos de esos enemigos. Pueden ser codicia, puede ser avaricia. Y tú le dices, no, es que yo necesito progresar, yo necesito adelantar en esto. Ten cuidado, que esos enemigos vienen hasta, como dijo Cristo, el enemigo que sembró la maleza lo hizo mientras los hombres dormían. Hay enemigos que vienen sutil, pero Cristo vino para librarnos de esos enemigos. Pero si tú descuidas, como dice Hebreos, no descuidemos una salvación tan grande. Cristo está a las puertas. ¿Qué está llenando tu corazón? ¿Cuál es tu meta? Tener y tener. No es que sea malo, pero tienes que tener cuidado. ¿Cuál es tu meta de tu vida en estos momentos? ¿Qué está llenando tu tiempo? ¿Qué está llenando el espacio que le corresponde a Dios? Un joven rico se le acercó al Señor y le dijo, Señor, te seguiré. Y él le dijo, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Este joven venía por más de este mundo. Y el Señor le hizo ver que si venía con la intención de enriquecerse, estaba equivocado. Tú y yo somos llamados a ser ricos espiritualmente. No dejemos que eso cambie. Todo lo que tú consigas ahora no te podrá llevar nada. Todo lo que tú amontones ahora de nada te servirá. Y si te aparta de la sincera fidelidad a Cristo, te arruinará espiritualmente. Pídele a Dios sabiduría. Pídele a Dios entendimiento y discernimiento. Que Dios nos dé luz para que comprendamos en el tiempo que estamos viviendo. También la salvación es para bendecirnos diariamente. Dios quiere bendecirnos diariamente, pero a su manera.
no a la nuestra. Nuestros planes no deben meter a Dios. Nosotros tenemos que meter nuestros planes en la voluntad de Dios. No meter a Dios en mis planes, sino yo ponerme en los planes de Dios. Hay un dicho que dice, ponte en los zapatos del otro. Y eso es lo que debemos aplicar. Primera de Timoteo 4:8. Quiero leérselos porque es un texto hermoso que nos habla de una verdad grande. Primera de Timoteo 4:8. Dice, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Primera de Timoteo 4:8. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Qué es piedad? Piedad es tener en cuenta a Dios en mis proyectos y en mis planes. Piedad es tener a Dios presente y partícipe de mis planes. No que cuando yo forme un proyecto o un plan, después le diga, Señor, bendice este plan, bendice este proyecto, bendice este programa, sin Dios habernos mandado a meternos en ese programa. Entonces, Dios quiere bendecirnos diariamente. Eso lo podemos ver en el versículo 25 de Éxodo 23. También podemos mirar para librarnos de enfermedad, ahí mismo en el versículo 25, para librarnos de enfermedades. En Mateo 8:17 dice que Él llevó nuestras enfermedades. Este ángel que vino para librar a Israel de las enfermedades, también Cristo vino a cumplirlo. Isaías dice que Él por sus llagas fuimos nosotros curados y Él llevó nuestras enfermedades en el madero. Mateo 8:17. Ahora terminamos con un Salvador tan grande. Una salvación tan grande requiere de unos compromisos y responsabilidades de los salvados. Eso no es de gratis. La salvación es gratuita, pero tú y yo tenemos que cuidar esa salvación. Miremos la responsabilidad de los salvados. Primero, versículo 21, vamos a Éxodo 20. Ya vamos terminando. Éxodo 23, versículo 21. Éxodo 23, versículo 21 dice, guárdate delante de Él. ¿Qué está hablando acá? Guardarnos delante de Él es caminar en humildad. Tú y yo tenemos que ser hijos de Dios humildes. ¿Qué es humildad? Humildad es que usted y yo dependemos de Dios en todo. No podemos excluir a Dios si queremos ser salvados. Tenemos que tenerlo a Él presente. Nuestro andar en obediencia debe ser en humildad. Colosenses 3:12 al 13 nos dice eso. Ustedes lo pueden mirar ahora en sus casas. Colosenses nos habla de andar en humildad. Lo segundo de los salvados, ahí mismo en el 21 de Éxodo 23, dice, y oye su voz. Dios anhela que tú y yo oigamos la voz de Él. ¿Hace cuánto que no memorizas parte de la palabra de Dios? El salmista decía en el Salmo 119, versículo 10 y 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
¿Cuál es la voz que estás oyendo ahora? ¿La de tus programas? ¿La de tus planes? ¿La de tus proyectos? ¿O estás haciendo una pausa y estás escuchando la voz de nuestro bendito Salvador? Muchos que estuvieron con Cristo no escucharon su voz y perdieron la oportunidad de ser salvos. ¿Cuál voz estamos escuchando? María nos da un ejemplo hermoso en San Juan 2:5. Dice a los que servían en aquellas bodas: haced todo lo que Él os diga. Esa es la voz que debemos hacer todo lo que Él nos diga. Y en Hebreos 11:8 dice que Abraham creyó a Dios y le obedeció. Abraham oyó, creyó y obedeció. Ese es el anhelo de Dios, que oigamos su voz, creamos y obedezcamos. Ahí mismo en el versículo 21 también nos dice, van dos cosas en el 21. Primero, caminar humildemente. Cuídate de andar delante de Él, oír su voz. Lo tercero, versículo 21, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Nos habla de no ser rebelde, nos habla de fidelidad. Ser fieles a Dios en todo, en lo que hacemos, en lo que damos y en lo que pensamos. Hacer, dar y pensar, ser fieles a Dios. La fidelidad es algo muy valioso. Tú y yo tenemos que aprender de los errores del pueblo de Israel. En Números 14:11 nos habla que ellos fueron rebeldes, ellos no creyeron que Dios les había dado la tierra y no fueron obedientes. Antes hicieron que muchos se rebelaran contra Moisés. Jacob, después de tantos errores que él cometió, Dios siguió trabajando en la vida de Jacob hasta que en Génesis 42:36, cuando ya le quitaron a Benjamín, Jacob dice, contra mí son todas estas cosas. A pesar que Jacob no fue fiel, a pesar que Jacob no confiaba muchas veces en Dios, Dios siguió trabajando en la vida de Jacob. Mientras nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Debemos tú y yo confiar continuamente en el Señor. Debemos no ser rebeldes. Debemos mantenernos al tanto de lo que su palabra nos dice. ¿Cómo está nuestra fidelidad a Dios? Ser fiel no es venir a una iglesia. Ser fiel no es cantar alabanzas para Dios. Ser fiel es estar dispuesto a hacer lo que Él nos pida, lo que Él nos ha llamado a hacer. Eso es ser fiel. Muchas personas van a lugares donde hay multitudes, donde se llenan estadios, donde hay buenos adoradores, donde hay buenos instrumentos, pero no hay fidelidad. La fidelidad se mide en la obediencia. Tú y yo estamos siendo fieles a Dios. Y por último, en el versículo 24 dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Nos habla de mantenernos firmes en la mirada a Dios. Aquí vuelve Dios a hablar. Que Dios se está adueñando de tu tiempo, de tu mente
y de tu corazón. ¿Cuál es el Dios que te está impidiendo servirle como le servías a Dios anteriormente? Después de esta pandemia o en esta pandemia muchos han cambiado muchas cosas. Ya no miramos la vida cristiana como se debe mirar. ¿Será que tú y yo éramos cristianos porque nos congregábamos en un lugar cada 8 días o domingo, miércoles, sábado? La vida cristiana es donde nadie nos ve. La vida cristiana no es allá donde nos aplauden, donde nos saludamos. La vida cristiana es acá en la intimidad. ¿Qué Dios te está quitando el lugar del verdadero Dios? Ya ves el servir a Dios como algo que no hay tiempo, algo que te estorba, algo que ya no es del agrado tuyo. No dejes de servirle a Dios con más amor, con más pasión, con más interés del que hace 4 o 5 meses le servías, porque Dios es celoso. Dios quiere que termines con esos dioses que te quieren hacer apartar del Dios verdadero. Dios anhela que tú y yo nos consagremos a Él. Como conclusión, yo quiero dejarle Hebreos 12:25. No olvides lo que hemos visto hoy: el Salvador, la salvación y los salvados. Vamos a leer Hebreos 12:25. Hebreos 12:25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Pablo acá le recuerda a los hebreos: si aquellos que no escucharon a Moisés murieron en el desierto, perecieron, ¿cuánto más nosotros, que tenemos al Rey Celestial amonestándonos por su Espíritu Santo, por su palabra? Padre, te damos gracias en esta hora, amado Dios. Gracias, amado Rey, porque tú nos mostraste desde el pueblo de Israel cómo iba a ser nuestro Salvador. Tú nos mostraste la grandeza de la salvación y también nos pides y nos exige de los salvados unas cualidades que debemos tener para obedecer. Ayúdanos a comprender este tema de hoy, Señor, que no lo echemos por la borda, que no lo echemos al olvido, que lo volvamos a repasar y a meditar con temor y temblor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, les recuerdo: los que deseen que en su hogar hagamos un grupo de oración, háganmelo saber y yo ya miraré cómo cuadramos todo esto. Dios me los bendiga. Hasta pronto.